Todos los domingos decimos que este lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuántos lo creen? Y que en el nombre de Jesús hoy podamos recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos vinieron con hambre de recibir la palabra del Señor? ¿Usted vino con hambre de recibir del Señor? Levante sus manos. Que sea el Señor ministrando a nuestros corazones en esta hora. Amén. ¿Cuántos recuerdan? ¿Sabe? Hay veces, hay cosas de mi crianza, de mis tiempos. ¿Cuántos pasan de 40 años? Sin trampa. Hay cosas de nuestra crianza que nosotros recordamos con nostalgias. Y hay cosas que nosotros vivimos que nuestros hijos no viven. Como por ejemplo, alguien que me dé un ejemplo. Algo que usted haya vivido y que su hijo no lo ha vivido. ¿Ah? Cartas de amor. Ay, hermano, usted se fue pero lejísimo. Que si compra esa barrita de mantequilla, anda corriendo a la bodega y compra una barrita de mantequilla. Eso hoy no se vive. ¿Ah? Serenata. Los bolívares, que si la locha, que si todas esas cosas. Hay muchas cosas que nosotros vivimos y que no había teléfono. El Messenger. ¿Ah? Dale la vuelta a la antena, hermano. ¿Usted dio dónde era, Naguara? El hermano porque es locutor, está en la radio. Cuando yo no había existido en esa época. Dice que cuando nos mandaban a comprar querosén para la cocina de querosén. ¿Cuántos vieron esa cocina? Yo no la vi. Nosotros fuimos la generación que éramos el control remoto de nuestros padres. Si nuestros padres querían ver un canal, ¿qué hacían? Y usted iba tranquilo sin refunfuñar. Nosotros éramos el control remoto de nuestros padres porque era el televisor de perilla y blanco y negro. Esta hermana tiene pinta de joven, pero es viejita. ¿Sabe? Hay cosas que nosotros vivimos y que recordamos muchas veces con nostalgia de esos tiempos. Yo recuerdo que en mis tiempos se escuchaba mucha radio. Hoy en día no se escucha mucha radio, tristemente. Hay gente que le escucha porque el esposo es locutor. Pero ¿cuántos escuchan radio? A ver, levante las manos. Son pocos los que escuchan radio. Yo me crié escuchando Radio América. No sé si Radio América, ¿se acuerdan? Radio Apolo. Yo me crié escuchando, ¿cómo era la canción de Radio Apolo? Sí, Gilberto, eres muy joven. ¿Cómo era la canción de Radio Apolo? Yo me crié en esos tiempos cuando uno se levantaba, Radio América, escuchábamos siempre la radio, pero ay del momento que nosotros nos atrevíamos a mover el radio, perdíamos totalmente la sintonía de radio y entonces teníamos que si levanta la antena, súbela por aquí, súbela por allá para nosotros poder sintonizar la radio. Y yo me acuerdo que ya se iba actualizando la cosa y había algo que se llamaba Walkman. ¿Sí? Que era donde escuchábamos los cassettes y después salieron los de los CD. Discman. Ah, ¿viste que eres viejo? Después salió eso. ¿Los jóvenes de ahorita lo conocieron?
Era un radiocito así pequeñito donde usted metía el cassette y allí usted escuchaba y también tenía radio. Y yo me acuerdo que eso era lo más cercano al mundo que yo tenía, porque me regalaron ese radiocito y yo ponía músicas allí y era lo más cercano que yo me podía acercar al mundo, escuchar las canciones que sonaban en la radio. Y eso era buscando el lugar donde llegaba la sintonía para poder escuchar bien lo que eran las canciones. Siempre uno tenía como que moverse de sitio, moverse de lugar para sintonizar bien lo que era la emisora. Y sabes, yo estaba en este principio de año, yo estaba orando al Señor, poniendo todo en las manos del Señor. Señor, aquí está el 2026. Señor, te entregamos de este año. ¿Qué quieres que hagamos en este año? Y hablando ahí con el Señor, y yo de repente en mi espíritu, yo tengo una forma que el Señor, yo sé que Él me habla. Y en mi espíritu, yo estoy orando y yo escucho que el Señor me dice, Oseas. Y yo, oye, el Señor amaneció hoy exquisito. Oseas. Y de repente yo lo noté aquí, estas palabras textuales fue las que me dio el Señor en oración. Me dijo, un hombre que estaba en sintonía. Diga conmigo, un hombre que estaba en sintonía. Dígalo otra vez, un hombre que estaba en sintonía. Y enseguida yo empecé a recordar cómo nosotros sintonizábamos la emisora para poderla escuchar. Y yo ni siquiera estaba pensando en el libro de Oseas. Yo no estaba meditando, ni pensando, ni lo había escuchado, ni lo había leído. Solamente he escuchado poco de Oseas. Cuando me levanto, pongo el libro dramatizado de Oseas y comienzo a entender por qué el Señor me comenzó a dar esta palabra de estar en sintonía con Dios. Dígale al que tienes a tu lado, ¿en dónde está tu sintonía? ¿En dónde está tu sintonía? Yo quiero que en el nombre de Jesús usted hoy se sintonice con esta palabra. Que no esté caminando para allá y para acá, que no se entretenga, que suelte el teléfono un momentico para que usted pueda entender lo que el Señor me hizo entender a mí en oración. Porque siempre Dios nos da una palabra que nos direcciona en el año. Y hoy yo quiero hablarte acerca de eso, en sintonía con Dios para el 2026. Que nosotros podamos poner el dial, ¿se dice dial? Correcto, que nos eleven la sintonía con el Señor. Y para ello vamos a hablar un poquito de lo que sucedía en el tiempo de Oseas, en el tiempo en que vivió este profeta. ¿Sabe? Era un tiempo donde reinaba Jeroboam II. Y en este tiempo, aunque este hombre era malvado, pero hizo que el país, que la tierra, fuera una tierra próspera. Hizo que hubiera prosperidad, pero a costilla de quitar muchas cosas de otras personas. Pero él hizo de que el pueblo fuera próspero. La economía de este país la comenzó a recuperar. ¿Sabe? Recuperó territorios. Y esos territorios hizo que él recuperara esos lugares por los que iban a pasar los comerciantes. Ya iba a ser propiedad de ellos. Hubo paz entre sus vecinos y eso hizo de que el país comenzara a importar cosas buenas, que si marfil, madera, vino, todas estas cosas. Hubo una transición de la agricultura y hubo una buena producción de aceite de oliva, de vino. O sea, el pueblo estaba próspero en ese tiempo. ¿Cuántos quieren una prosperidad? Todos queremos, mire, todos nos levantamos todos los días buscando la manera de darle una patada a la pobreza, ¿sí o no? Todos nos levantamos todos los días buscando la manera de cómo es que yo voy a salir adelante en mis bienes, en estar bien. Y fíjese, el pueblo de Israel, usted sabe que el pueblo de Israel fue un pueblo que estaba en cautividad, que duró mucho tiempo en Egipto siendo cautivo. Luego llega el Señor y los liberta.
Y el Señor les da la libertad, y como les dio la libertad financiera también, pero el Señor le dijo: cuando llegues a la tierra prometida, acuérdate siempre de tu Señor. Acuérdate de quién fue que te dio todo lo que tú tienes, nunca lo olvides. Y fíjese, este tiempo había un tiempo bueno, donde la economía estaba bien, y esto hizo que Israel fuera próspero. Esto le dio la prosperidad a Israel. Israel estaba bien. Y en ese momento, cuando ellos estaban bien, el Señor se da cuenta un detalle. El detalle que el Señor se da cuenta es que la prosperidad les hizo daño. Que ellos comenzaron a prostituirse con otros dioses. Que lo que Dios le daba lo compartían con el Dios Baal. Ellos comenzaron a mezclar lo santo con lo impuro. Ellos comenzaron a hacer cosas impuras delante del Señor, y eso hizo de que el corazón del Señor le doliera. Eso hizo traer sobre el Señor dolor. Cuando el Señor ve esta situación, que hasta el liderazgo estaba completamente diezmado su vida a pervertirse, había una perversión en ese tiempo. Y sabe, llega el Señor, y cuando el Señor ve esta serie de cosas donde se están mezclando, donde ve la prostitución de su pueblo, el Señor siempre va a levantar una voz profética. El Señor siempre va a levantar a alguien que te haga reconocer el camino en el que vas. Y sabe, Dios levantó un profeta llamado Oseas. Y es aquí donde el Señor me dice que él estaba en sintonía con Dios. Él tenía el dial correcto en el que él se comunicaba con el Señor. Porque qué fácil es perseguir a la multitud. Qué fácil es hacer lo que otros hacen, pero qué difícil es para nosotros ir en contra de la corriente. Ir en contra de lo que todos los demás están diciendo que está bien, pero usted sabe, porque usted está en sintonía con Dios, de que está mal. Y sabe, el pueblo era ambicioso, el pueblo de Israel, y comenzó a adoptar conductas inmorales delante del Señor. El Señor les daba profecía, les hablaba y les hablaba. Usted sabe cómo Dios le hablaba al pueblo de Israel, le daba profecías, levantaba un profeta, levantaba el otro, y siempre le estaba hablando. Y siempre Dios le hablaba cosas fuertes a Israel y le decía: eres como una prostituta que te vas detrás de otros hombres. El Señor le hablaba fuerte a este pueblo y les decía que con amor los quería tener siempre, pero ellos andaban como buscando lo que no se le ha perdido. Y sabe, estar en sintonía con Dios es tener una relación, una conexión con Él. Es estar conectado siempre con Él. Es buscar la voluntad de Dios. Es que yo hablo con Él y yo también necesito escucharlo. Hermano, porque muchas veces nuestra oración se convierte en un monólogo, donde yo solamente le hablo: Señor, tengo necesidad, Señor, tengo esto, Señor, necesito, Señor, Señor, Señor. Pero ¿en qué momento yo guardo silencio para escuchar lo que Él quiere decirme? ¿En qué momento vamos nosotros a guardar silencio y a escuchar al Señor lo que Él quiere decirnos para este año? Para el 2026, el Señor quiere una iglesia que tenga sus oídos atentos. Señor, ¿qué quieres tú este año? Señor, lo que tú quieras, aquí estoy yo. Y sabe, todo el mundo habla del libro de Oseas, donde el Señor le muestra su amor al pueblo de Israel, donde vemos un amor incondicional para el pueblo de Israel. Pero el Señor me hizo ver a mí no solamente el amor que le tenía el Señor al pueblo de Israel, sino el amor que le tenía Oseas al Señor, sino como Oseas amaba al Señor, sino como él tenía una conexión tan tremenda con Él, que ya le voy a decir lo que Dios le pidió. Usted lo sabrá y algunos no lo sabrán. Estar en conexión con el Señor, hermano, no es orar simplemente para que la comida no te caiga mal. No, estar en conexión con el Señor no es simplemente tener un Dios bombero: ayúdame, sálvame, cuídame. Es también rendirme delante de Él: Señor,
¿cuáles son tus demandas para este tiempo? ¿Cuáles son tus demandas para este tiempo? Y saben, este libro de Oseas, nosotros podemos ver que Oseas tenía una profunda relación con el Señor. Y Dios levantaba y levantaba profetas. Pero con la vida de Oseas fue diferente. Porque Oseas no solamente le dio un mensaje al pueblo. Oseas con su vida le dio el mensaje al pueblo. Hay gente que necesita leer una Biblia. Y la única Biblia que tiene para leer es tu vida. La única Biblia que tiene para leer es tu vida. Y a veces nuestra vida no es una Biblia digna de leer. El pueblo de Israel tenía los oídos, ¿sabe? Al principio del año les mandaba un devocional a los que les llega el devocional y les decía, hay diferencia entre oír y escuchar, ¿sí? Hay diferencia cuando yo vengo a la iglesia simplemente a oír un pequeño ruidito. Hay diferencia cuando yo escucho atentamente. Hay diferencia cuando yo hago que esa palabra tenga vida en mi vida. Hay diferencia, iglesia. ¿Sabe? El pueblo de Israel ya tenía sus oídos, ya los tenía tapuzados de palabra. Y eso era palabra y palabra y palabra que le daba el Señor. Pero a veces es como que ya tengo un límite de palabra y ya no quiero más palabra. Así estaba el pueblo de Israel, que el Señor tuvo que usar un método más fuerte. ¿Y sabe cuál fue el método que Dios usó? Tomó la vida de Oseas para mostrarle al pueblo y dramatizarle al pueblo su situación. No simplemente fue un mensaje que Dios le dio. Así dice el Señor, que tienen que dejar de estar colándose con otros dioses, dando lo que yo te he dado, dáselo a otros dioses. Así dice el Señor. No. ¿Qué hizo el Señor con Oseas? Le dijo, tu vida va a ser la Biblia que ellos van a leer. Vas a ir y te vas a casar con una mujer de la mala vida. Vas a buscar una prostituta, una fornicaria y te vas a casar con ella. ¿Saben? Los profetas en ese tiempo eran profetas que se cuidaban, que guardaban su vida para el Señor, que se mantenían apartados para el Señor. Y sabe, a lo mejor el deseo de Oseas era, quiero tener una familia donde se cumpla lo que dice Proverbio, la esposa es la corona del hombre, la mujer sabia edifica la casa, ¿qué más? La mujer sabia edifica la casa, el que haya esposa haya el bien. Él decía, bueno, yo quiero esto porque yo me he cuidado. Yo quiero que donde quiera que yo pase, todo el mundo tenga que hablar de mi mujer, pero hablar bien. Yo quiero que la gente sienta como que, wow, mira, Oseas se casó, el profeta de Dios se casó y se casó bien. Pero, ¿sabes? Los sueños de Oseas quedaron completamente frustrados cuando Dios le dice, ve y cásate con una prostituta. Ve y busca una prostituta y te casas con ella, porque yo quiero enseñarle al pueblo lo que ellos están haciendo conmigo. Se han prostituido, yo los he bendecido y ellos se han prostituido. Hermanos, cuidado cuando llega la bendición. Cuidado cuando llega la bendición, que yo lo que hago es prostituirme con otros dioses. Y fíjese, aquí el Señor le dice a Oseas, ve y busca una mujer infiel. Hermano, ¿usted quisiera que su esposa fuera infiel? Yo creo que nadie. Oseas tendría que, si Oseas hubiese sido venezolano y estado entre nosotros, ¿cómo le diríamos? El santo cachón. ¿Cómo le diríamos? Ahí viene el venado. ¿Cómo le diríamos nosotros a Oseas? ¿Sabe? Él tuvo que aguantarse la crítica de la gente. Tanto nadar para ahogarse en la orilla. Tanto pedirle al Señor una esposa y mira lo que obtiene. El Señor le dijo, ve y toma una mujer fornicaria, que por medio de tu vida yo le voy a hablar al pueblo. Mire, hermano, hay que estar demasiado convencido, demasiado sintonizado con Dios para hacer eso.
Hay que tener una convicción tan fuerte en el Señor como para decir, Señor, yo me he guardado, ahora me vas a dar tú una que quién sabe cuántos han estado con ella. Y no conforme con eso, ¿sabe qué pasó? El Señor le dijo, vas a tener un hijo. Y cada hijo que tenía, o sea, era un mensaje que Dios le iba a dar al pueblo. Cada hijo, el primer hijo se llamaba Jezreel, que con él le iba a ir a visitar a la familia de Jehú por la masacre que había sucedido en ese lugar. Y ahí dice que él castigaría la familia de Jehú. Y si usted conoce la historia, usted sabe que Jehú lo que hizo, lo hizo bien. Jehú fue el que mató a Jezabel. Si usted conoce, Jehú fue el que persiguió y mató a esa mujer. Pero aquí cuando dice yo castigaré, es que yo voy a visitar, o sea, yo voy a estar pendiente si ellos siguen guardando mi pacto. Luego dicen que el Señor le da otro hijo, y este hijo se llama Ruama, que significa no amada, compadecida. Esto significa que el Señor iba a dejar de tener misericordia con el pueblo de Dios. Y el tercer hijo se llamó Loami, que significa no es mi pueblo. Fíjese, ni siquiera, o sea, tuvo la dicha de tener hijos de honra, de tener hijos que oye, estos hijos, usted sabe que en el tiempo de antes los nombres trazaban el camino. Usted no le podía ponerle nombre a esos benditos nombres ligados, que no significan nada. No voy a decir ningún nombre porque, que si Yuleisi. Esos nombres que no significaban nada. Pero sabe, anteriormente los nombres tenían un significado. Y esto era lo que el Señor quería demostrarle al pueblo. No simplemente era una simple palabra del profeta. Fue que Él dio completamente su vida para que el pueblo pudiera entender el mensaje. Fue que el Señor le dijo todo esto. Y sabe, no conforme con esto, Él agarra a su mujer de la mala vida. Y esta mujer llega el momento que se aburrió de él y lo dejó. Y el Señor le dijo, ve y búscalo otra vez. Ve y búscalo otra vez. Y no conforme con esto, cómprala. Cómprala. Y todo esto tiene un significado bíblico, donde el Señor le hablaba al pueblo de Israel y le decía, ve y cómprala. Porque así como ella se ha prostituido con otros dioses, mi amor es tan grande. Mi amor es tan profundo que yo la voy a ir a buscar y la voy a redimir. Hermano, pero ¿sabe lo triste? Cuando una persona ya tiene su entendimiento velado. ¿Sabe lo difícil cuando una persona ya no cree ya ni en Dios ni en nadie? Dios le hablaba y le hablaba al pueblo de Israel y ellos seguían sin entender. Ellos seguían tras sus dioses. Ellos seguían su vida liberal. Ellos seguían mezclando lo pagano con lo puro del Señor. Y aquí nosotros podemos ver en este pasaje, en este capítulo, libro de Oseas, nosotros podemos ver cómo el Señor desecha esas mezclas. Cómo el Señor desecha esas mezclas. El propósito era enseñarle al pueblo lo corrompido que estaba. Mi pueblo se ha corrompido. Mi pueblo ya no sabe distinguir entre la verdad y la mentira. Pero este hombre se mantuvo íntegro. Se mantuvo íntegro. Mire, hermano, hay que tener demasiada convicción. Hay que estar demasiado conectado con el Señor para hacer algo de ese calibre. Para estar allí con lo que Dios estaba hablando. Qué dolor sentía el Señor por todo lo que estaba haciendo su pueblo. Qué dolor tan grande sentía el Señor de ver de que te prosperé, te saqué de cautividad, te saqué de la esclavitud y ahora que estás bien me das la espalda.
ahora que estás bien, te vas a otros dioses, compartes lo que yo te doy con Baal. ¿Sabe? Había una perversión tan grande. Miren lo que dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 2. Este pueblo era perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecer. Homicidios tras homicidios sucedían. O sea, todo este pueblo estaba completamente corrompido. Ya a ellos se les había quitado el entendimiento, ya a ellos se les había quitado la verdad de su vida. Y sabes, aquí el Señor dice, este versículo lo hemos usado muchísimas veces. El libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabe? Y aquí la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No es el mero conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Es conocer de relación. Es conocer de relación. ¿Cómo está tu relación hoy con Dios? Es conocer de relacionarme. La Biblia dice, y conoció a Adán a su mujer. O sea, fue y tuvo relación con él. Este conocimiento es que mi pueblo tiene mucha palabra que yo le he enviado. Le envío palabra y le doy palabra. Pero les hace falta intimar, le hace falta el conocimiento, hermano. Usted puede saberse la Biblia al revés y al derecho y citar todos los versículos al revés y al derecho, pero usted dejó de orar, usted dejó de intimar con el Señor y usted está frito. Usted está frito. Usted lo que tiene un mero conocimiento nada más externo de la palabra. Pero hay que conocer al Señor teniendo relación con Él. Allí es donde Él me va a ministrar a mí cosas que me están dañando en mi relación con Dios. Yo no puedo poner en tela de juicio mi tiempo de intimar con Él, iglesia. Mi tiempo de intimidad con Dios, mi tiempo de oración, mi tiempo de estar conectado. No se vale si mi esposo lo hace o no lo hace, si mi hijo lo hace o no lo hace, si la iglesia lo hace o no lo hace. Es mi conveniencia, es mi relación con Él, es que yo necesito de Él. Por eso el Señor venía y le dijo a su pueblo, mi pueblo fue destruido porque tenían palabra. ¿Israel tenía palabra o no tenía? Dígame, ¿tenía palabra o no tenía? Cada vez que ellos estaban pecando y haciendo cosas en contra del Señor, el Señor le enviaba palabra. Pero ¿sabe qué le hacía falta al pueblo? Intimar. Relación con Dios. Eso era lo que le hacía falta al pueblo. Intimar con el Señor, relacionarse con Él. Que Dios nos ayude. Qué difícil le tocó al profeta Oseas. Qué difícil, hermano, es hablarle a la gente cuando se acomoda en su pecado. Qué difícil es hablarle a alguien cuando ya se acomodó en su pecado. ¿Y sabe qué es lo primero que dice la gente? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tú eres religioso. Ya yo salí de la religión. Es lo primero que dice la gente. Ya yo salí de la religión, ya yo no soy religioso. Ya yo entré en el reino. Si verdaderamente entráramos en el reino, hermano, estuviéramos conectados con el Señor, escuchándolo a Él. Qué difícil es hablarle a la gente que se acomodó en su pecado. Qué difícil le tocó a Oseas, de que ya sus oídos, los oídos del pueblo estaban velados. Ya no escuchaban. Ya no prestaban atención. ¿Será que hoy estamos viviendo un tiempo igual como lo vivió Oseas? ¿Será que hoy estamos viviendo un tiempo así como lo vivió Oseas? Que la gente andaba a sus andanzas. ¿Será que hoy
la humanidad entera está como en el tiempo de Oseas, donde todos tienen una excusa, donde todos adaptan al Dios a mi manera. Todos buscamos de crear un Dios a mi conveniencia. ¿Será que estamos viviendo un tiempo como en el tiempo de Oseas, donde vemos que muchos se están prostituyendo, yendo tras otros dioses? ¿Será que estamos viviendo un tiempo como en cuando el profeta Oseas hablaba, que usted le habla a la gente y pareciera que ya se perdió completamente el entendimiento? ¿En qué tiempo nosotros estamos viviendo? Hermanos, que nosotros no seamos como fue esta mujer llamada Gomer, que era la esposa de Oseas, que siempre andaba buscando lo que no se le había perdido. Siempre andaba buscando otro amante. Siempre andaba buscando a otro. Esta mujer andaba siempre en búsqueda de otro amante. Nada me llena. Voy a buscar otro. Hermano, si usted no le llena esto, es porque usted no ha saboreado al Señor. Porque la palabra dice, en su presencia hay plenitud y hay gozo. Delicias a su diestra para siempre. En su presencia. Busque de saborear al Señor. Hay tantas cosas hermosas que hay dentro del Señor que usted ha dejado de saborearla, que ha dejado de buscarla. ¿Sabe? Yo a veces oro por personas y yo digo, Señor, hay tantas cosas que yo tenía en mi vida arraigada y que me aconsejaban y yo siempre la hacía. No me interesaba lo que la gente me decía. Hasta que comencé a meterme en su presencia. Hay cosas que Él me quitó. Hay cosas que Él me quitó de mi vida y que ya no las quiero para nada. Me siento repulsión hacia ese tipo de cosas que antes me daban placer. ¿Por qué? Porque es su presencia. Es su presencia. Dice el Señor que la comunión del Señor es con los íntimos. Tú quieres que en este año, hermano, nosotros no sabemos qué va a pasar en este año, si va a existir otra pandemia, si nos van a encerrar, si se va a reventar algo aquí. Nosotros no sabemos nada. Pero sabe que sí es seguro. Es que el que tiene a Dios lo tiene todo. Es que el que está en medio de la prueba, yo voy a salir resplandeciente como un diamante. Cada año, hermano, son nuevas sorpresas que nos dan. Pero lo único, la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el Señor es el que lo va a cubrir. El Señor lo va a proteger. El que habita al abrigo del Altísimo, o sea, yo habito en Él, mi casa habita en Él, mi vida habita en Él. Y Él está ligado conmigo. Y que aunque me pase cosas malas, porque yo estoy en la tierra, y aunque me pasen cosas malas, siempre obrará para bien. Siempre obrará para bien. Este es un tiempo donde yo debo de acercarme más a Él, tener más relación con Él. ¿Sabe? Porque hay tantos vientos que se están levantando de falsas doctrinas. Tantos vientos que se han levantado que me hacen mezclarme con cosas que a Dios no le agrada. Y yo tengo que ir a su presencia. Señor, ¿te agrada? Señor, ¿tú quieres? Señor, ¿cómo te sientes tú cuando yo hablo, cuando yo actúo? ¿Sabes? Es preferible escucharlo a Él que escuchar a los hombres. Hoy en día hay tanta gente hablando cosas, hermano, en las redes sociales, que simplemente lo que pagan para que se haga viral algo, y llega usted que no conoce la verdad, o muchos que no conocen la verdad, y se lo come completico.
Y ya dejamos de entender y de hacer lo que el Señor quiere en este tiempo. Mire, este hombre llamado Oseas nos habla con su vida. Nos habla con su vida. A lo mejor él no se sentía cómodo en casarse y en estar haciendo estas cosas que el Señor le dijo. Pero sabe, cuando yo consigo el propósito de Dios, yo me siento pleno. Aunque tenga que hacer esas cosas. Cuando tú consigues el propósito de Dios en tu vida, créeme que tendrás plenitud en tu vida. Serás pleno. Aunque ante los ojos de los demás seas un fracasado. Aunque los demás te vean como un fracaso, tú consigues el propósito de Dios en tu vida y serás pleno. Oseas tuvo que entregar sus sueños de una familia hermosa, de unos hijos hermosos, de que todo el mundo lo viera y alabara a la familia de Oseas. Él tuvo que entregar esos sueños. ¿Sabe? Muchas veces el Señor nos va a pedir que entreguemos ciertas cosas. ¿Estaremos dispuestos a entregarlo? ¿Tendremos la convicción tan fuerte como para entregarlo? Varias veces yo he contado, hermano, que una vez a mí me gusta la costura. Y yo estaba planificando para coser y ya había comprado máquinas y ya había hablado, tenía una amiga que trabajaba en una broma de telas y ella me dio los números de los proveedores, los contactos. Pero un día se me ocurrió orar. Un día me meto a la iglesia y se me ocurrió orar. Agarré y me senté en una silla y puse la otra silla así y oro. Y le digo, Señor, ya vamos a hacer esto, ya tengo las máquinas, pocas, pero iba a empezar. Y le dije, una cosa que quiero es que tú vayas delante de mí. Que todo lo que yo haga sea para glorificarte a ti. Una sola cosa, Señor. Que tú estés en el asunto. Porque, ¿saben? Si usted está en el Polo Norte y ven de lado, si Dios está en el asunto, usted será próspero. Señor, que tú estés en el asunto. Pasaron 2 días, 3 días. Y yo recuerdo ese día que yo estaba ayunando y estaba dentro de mi cuarto, estaba orando. Recibo una llamada de mi pastor, donde mi pastor me dijo, te vi en un sueño. Te vi así, así, así. Vi la iglesia grande, que estaba todo grande. Y llego y no estabas tú ni el niño mi esposo. Y le pregunto a Ender y a César, ¿dónde está Heidi y el niño? Y César le dice, usted no sabe, pastor, ellos están en su negocio. Ellos están allá. Y cuando el pastor levanta la mirada, ve que yo estaba envuelta, junto con el niño, en mucha tela. Y la tela me tenía envuelta. Yo estaba en medio de todas esas telas. Y él me dice, tenga cuidado con lo que va a hacer, que nada te entretenga de lo que Dios ha puesto en tus manos. Comencé yo a llorar porque yo siempre hablo con mi pastor, pero usted sabe las cosas que usted no le puede decir a su pastor, ¿verdad? Cuando usted tiene algo planificado, usted sabe que hay cosas que usted no le puede decir. No necesité decirle yo nada, Dios se lo dijo. Yo comencé a llorar y le dije, pastor, yo tengo planificado esto así, así, asado. Y me dijo, eso no es de Dios. Me dijo, no puedo decir si no lo vas a hacer nunca, pero eso no es el tiempo. Hermano, lloré y lloré. Los que tienen tiempo conociéndome saben que a mí me gusta la costura y que ahorita le estoy metiendo mano otra vez. Vamos a ver qué me dice el Señor. Y me gusta, y yo me apasionaba con eso. A veces estaba orando y estaba pendiente de cómo cuadrar el cuello, que el cuello no me cuadraba. Pero ahí trato, yo no puedo venir a decirle a usted no tenga negocio porque Dios me dijo a mí que no lo tenga. Ese es el trato de Dios conmigo. ¿Sabe por qué? Porque yo me metí con Él, porque lloré a Él. A lo mejor el trato con usted es que usted sea tremendo próspero en su negocio, porque usted va a ser una columna financiera en la iglesia. Pero ese fue el trato de Dios conmigo. Yo no lo puedo predicar
de que usted sea igual que yo. Hay cosas que Dios quiere quitarte de tu vida, pero si tú no intimas con Él, ¿cómo te lo dice? Si tú no tienes relación con Él, ¿cómo te lo va a decir el Señor? Oseas tuvo que entregar todos sus sueños en las manos del Señor. A veces va a doler, sí va a doler, entregar los sueños en las manos del Señor. Hermano, puedes evitar muchos dolores de cabeza, puedes evitar mucho tumbo, si antes de hacer las cosas, hablas con Dios. Que fracasé esto, ya el Señor te lo había dicho, ya el Señor quería decírtelo y tú estabas tan entretenido y tan metido que te diste bien duro. Pero todo se puede solucionar cuando yo busco la presencia del Señor. Señor, es que estoy enamorada, pero es que me gusta, Señor. Mira, el Señor quiere quitarte ese dolor de cabeza, pero tú estás tan metida en eso que no escuchaste ni nada. Hay señales en la palabra que me dicen, no debo hacer un pacto con tal persona. Hay cosas que Dios quiere hablar. Hermanos, que Dios nos ayude. Yo hoy te pregunto, ¿cómo estás tú en este tiempo para recibir las demandas de Dios? ¿Cómo está tu vida en este tiempo para recibir las demandas de Dios? Hay veces Dios llama a personas y les tiene llamado grandísimo, pero no están en sintonía con Dios. Perdieron completamente el dial donde Dios les estaba hablando. Ya el Señor no les habla. Y no porque Dios no quiera, sino porque perdió la sintonía con el Señor. Quizás algún día el Señor te pida algo extraordinario por hacer. Yo te pregunto, ¿cómo le responderías tú al Señor? A lo mejor este año Dios tiene algo extraordinario que va a poner en tus manos y quiere hacerlo. ¿Cómo le vas a responder tú al Señor? ¿Le obedecerías confiadamente sabiendo que aunque me duela, yo voy a ser de bendición para muchos? Le respondería con obediencia, amén, Señor. Me duele, pero aquí estoy. Me duele, pero aquí estoy, Padre. La Biblia no registra cómo este hombre le hablaba al Señor, pero a lo mejor le dolió guardarse él para entregarse a una mujer que no debía. Pero fíjese, él lo obedeció confiado. ¿Será que tú quedarías satisfecho de que tu dolor por causa de la obediencia a Dios rescate muchas vidas? ¿Cómo nosotros responderemos a las demandas de Dios en este tiempo? ¿Será que yo puedo saber de que me está doliendo, pero yo voy a beneficiar a muchos? ¿Cómo estoy yo hoy? ¿Cómo está mi sintonía? Yo quiero que tú pienses hoy, que tú te vayas con esta palabra en tu mente, en tu cabeza, porque esta palabra no la inventé yo, esta me la dio el Señor en oración. ¿Cómo está tu sintonía con el Señor? ¿Cómo estás tú? ¿Será que tú estás sintonizando en el canal incorrecto? ¿Será que yo estoy viendo hacia donde Dios está viendo en este tiempo? Y es la salvación de las vidas. ¿O es que yo me estoy acomodando en lo que no debo acomodarme? ¿Cómo está tu sintonía hoy con el Señor? Señor, ¿tú quedarías satisfecho con la respuesta que yo te daré en este tiempo? Hay demandas, hermano, hay demandas. Hay mucha demanda de Dios para este tiempo, ¿sabe? Y cuando yo le oraba al Señor, hay una palabra que se me vino. Y tristemente, este es un tiempo donde Dios está buscando a los David, que están por allá sin mucha bulla, encerrados, esos íntimos, orando al Señor, y los Saúl van a caer. Aquellos que creen que tienen la capacidad de hacerlo, yo sí puedo, los Saúles van a caer. Y Dios tiene el cuerno preparado para ungir a los David. Esos que tienen el corazón enseñable, el corazón como el de Dios. Ese que el Señor dice está por allá y está hediondo a ovejas. Está por allá que nadie lo ve, nadie lo toma en cuenta. Pero esos son los que el Señor tiene el cuerno preparado para ungirlos en este tiempo. Así que, hermano, si usted es uno de esos, prepárese.
porque viene el tiempo. Hay demandas de Dios para este tiempo. Y yo sé que esta palabra, hermano, a lo mejor usted esperaría una palabra de que Dios lo va a bendecir usted, y esta es la técnica para que usted sea bendecido. El Señor me dio fue, ponte en sintonía con Él. Hay gente que perdió completamente la conexión con el Señor, y este es un tiempo, hermano, de regresar a conectarnos con Él, de regresar a la relación con el Señor, a relacionarme con el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo me guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que me guía hacia la verdad. Hermano, volver a ese lugar íntimo con el Señor y decirle: Señor, si yo perdí la relación contigo, hoy vengo a buscarla. Algunos hermanos estamos como la tsunamita. La palabra dice que la tsunamita dice: me levanté de mi lecho y no vi al amado de mi alma, el que ama mi alma. Hay momentos donde los quehaceres de la vida, los afanes, hermano, me hacen apartarme del Señor. Y dice que la tsunamita dice: yo busqué al que ama mi alma, lo busqué por las calles, lo busqué por todas partes y no lo hallé. Hermano, si te perdió el Señor, párate a buscarlo. Si se te perdió el Señor en este tiempo, párate a buscarlo. No esperes que a veces tengamos que buscarlo porque me dieron un chaparrazo demasiado fuerte. Dice la tsunamita: me paré, lo busqué por todas partes. Hermano, Dios está allí. Pero el Señor no quiere gente floja en este tiempo. Quiere gente que, como Jacob, luche por su bendición. Que el Señor nos ayude. Miren, hasta los militares tienen esos radios donde se conectan y reciben lo que su jefe quiere decirle. Algunos han apagado el radio. Algunos apagaron el radio, hermano. Vuélvelo a prender. ¿Y sabe cómo yo busco la conexión con el Señor? Orando. Señor, perdóname. Señor, háblame. Señor, guíame. Señor, te necesito. Señor, he hecho las cosas mal, pero ya hasta aquí llego, Señor. Yo te necesito a ti. En el tiempo de Oseas, fue tan fuerte la situación que estaba pasando el pueblo, hermano, que hasta el liderazgo se corrompió. La Biblia dice en Oseas capítulo 5, dice que los sacerdotes, el Señor le dio un mensaje y le dijo: casa de Israel, está atento, casa del rey, escucha, porque para vosotros es el juicio. Era tan fuerte que hasta los que debían de estar hablando verdad hablaban mentira. Era tan fuerte la situación, hermano, que el Señor tuvo que reprender hasta los sacerdotes, aquellos que eran llamados para direccionar al pueblo, para hablarle al pueblo. Hasta esos se habían corrompido. Hasta esos estaban pecando, hermanos. Y en la actualidad nosotros podemos escoger los líderes que nosotros queramos. ¿Sabe? Aquí puede haber 200 y pico de personas. Pero tal vez usted tiene un líder, alguien que usted sigue, que no son los que están aquí, que son los que están en las redes sociales. Hoy en día nosotros podemos seguir a quien sea. A mí me pastorea Raúl Ávila, a mí me pastorea Yesenia Ten, a mí me pastorea X cantidad de personas. ¿Saben? Nosotros podemos escoger los líderes que queramos, pero tenemos que tener cuidado si ese liderazgo me acerca o me aleja del Señor. Tenga cuidado, hermano, quién es su referencia. Si son personas que me acercan al Señor o me alejan al Señor. Porque el pueblo era responsable de lo que Dios le hablaba. Pero ellos eran responsables de lo que ellos hacían. Cuando usted le entregue cuenta al Señor, usted no va a decir: pero es que fulano, pero es que mengano. No. Cada quien vamos a entregar cuenta al Señor por lo que hacemos. Amén. El pecado persistente, cuando persistimos y persistimos en pecar, nuestro corazón se endurece. Cuando hay persistencia en hacer las cosas que a Dios no le agrada, sabe, el corazón se endurece. Ya no hay palabra que caiga en nuestros corazones.
Ya allí el Señor llega y te suelta. Te entregó ya. Sigue actuando como quieres. Porque el Señor amaba al pueblo de Israel y por eso levantó a Oseas para hablarle. Por eso levantó a este hombre para darle el mensaje al pueblo. Pero aunque le dieron el mensaje y aunque se lo dramatizaron y todo, el pueblo siguió insistiendo en su mal proceder. Y a veces suceden cosas, no es porque Dios sea malo, sino porque son consecuencias de nuestro proceder. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que nosotros podamos estar en sintonía con el Señor para este tiempo, iglesia. Que comiences tú a sintonizar, a buscar, Señor, ¿cuáles son tus demandas para este tiempo? ¿Cuáles son tus demandas para este tiempo? Señor, yo quiero ser de esos que te escucha a ti aunque duela. Yo quiero escucharte a ti, Señor, aunque me duela, yo quiero escucharte a ti. Que hay muchos que no le agrada, que no le gusta. Hay muchos que no te ven de esa manera. Pero si usted está en conexión con el Señor, usted lo va a agradar a Él. Amén. Usted va a agradar al Señor. Y así como dice el libro de Apocalipsis, dice, el que hace injusticia, hágalo más. Pero también dice, el que sea santo, santifíquese más. Amén. Que este sea el año donde nosotros podamos santificarnos más, acercarnos más al Señor. Que cuando el Señor tenga demandas, hermano, porque cada día el mundo va desenfrenado, pero que usted sea de esos que escucha la demanda del Señor. A lo mejor la gente escuchaba a Oseas hablando y decía, este está loco. ¿Con qué moral me vas a hablar tú si estás casado con una prostituta? ¿Con qué moral vas a hablar tú? Habrá gente que se burlarán de ti. Habrá gente que no le importará el mensaje que tú darás. Pero sabe, tú libraste tu responsabilidad. Tú te libraste delante del Señor. Habrá gente que te pondrán excusa, pero tú libraste tu responsabilidad. Que el Señor nos levante en este tiempo, hermano, para nosotros poder ser el canal que hable la verdad. Amén. Póngase en pie, iglesia.